a analizar el preludio número 4 de Alexander Scriabin. Alexander Scriabin fue un compositor ruso, digamos, pianista, digamos, considerado uno de los exponentes más importantes del postromanticismo y del atonalismo libre. En su música, a lo largo de su desarrollo, Scriabin desarrolla, digamos, su propio sistema, digamos, armónico a partir de un acorde místico o acorde de Prometeo, justamente porque es usada en su música de Prometeo. Es un acorde, digamos, de 6 notas, en la cual, digamos, sirve como base armónica y melódica para muchas de las piezas, digamos, que el compositor escribe, sobre todo, digamos, en su último periodo. A menudo, digamos, el sistema armónico se interpreta como un hexacordo cuartal, es decir, un sistema de acordes a partir de cuartas, digamos, con un cuarto aumentado, una cuarta disminuida, una cuarta aumentada y dos cuartas perfectas. Sin embargo, es importante resaltar que su estructura interválica es la interesante. Nosotros tenemos 6, 4, 6 que hacemos referencia, digamos, justamente a la cantidad de semitonos que debemos tener. O sea, por un ejemplo, de si a mi sostenido debo tener 6 semitonos, de mi sostenido a la tengo 4 y así vamos completando, digamos. A veces el 5 o el 6, como en el caso del que paréntesis, puede ser porque la nota puede estar alterada, un semitono hacia abajo, y entonces estamos hablando de un acorde de tipo B. Muy bien, pasando a lo que es el preludio en sí, bueno, el sistema armónico que justamente nos sirvió de ejemplo anterior, si sostenido, si natural, mi sostenido, la, re sostenido, sol sostenido y do, forman parte, digamos, de lo que es el preludio número 4 y es su base armónica. Si nosotros observamos, encontramos en la clave de sol, en la voz de la soprano, la nota si, el mi como fa, ¿no? El la natural, el re sostenido, sol sostenido. Y aquí aparece algo interesante. Encontramos dos tipos de modalidad porque el compositor juega justamente con esta idea de mayor y menor. Entonces, por eso encontramos esta idea de do sostenido natural. ¿Recuerdan que yo había dicho que se podía utilizar un acorde de tipo B que podría haber estado alterado? Bueno, esa alteración se encuentra en el do natural, porque en realidad debería haber sido do sostenido. Pero el compositor, digamos, como quiere jugar en esta idea de mayor menor, una especie de la mayor menor, entonces utiliza este do sostenido y do natural. Ya lo vamos a ver a lo largo de la pieza. Continuando con nuestro análisis, podemos entender, digamos, los movimientos estructurales. Con los movimientos estructurales queremos decir más o menos cuál es el movimiento que tienen cada uno de los estratos que encontramos dentro de la música. Nosotros a simple vista encontramos 4 estratos bien diferenciados, 4 voces, eh, que se manejan, digamos, cada una, digamos, con determinada independencia, por así decirlo. Por ejemplo, si nos fijamos en el bajo, encontramos un salto de cuarta disminuida, otro salto de cuarta disminuida hacia abajo, o sea, do sostenido fa, fa, do sostenido otra vez. Y también tenemos otro movimiento importante casi hacia el final, que vamos a hablar después. Pero si observamos el resto de las voces, más o menos tienen un tratamiento, digamos, muy cuidadoso. Es muy importante resaltar eso. De esta primera parte, o sea, encontramos el primer compás y la anacruza, encontramos algo muy interesante que puede ser un movimiento que a lo largo de la pieza va a ser un movimiento estructural que va a ser determinante. Un descenso de semitono de do a si natural y un salto de tercera menor. Ahora, este descenso y salto de tercera va a ser, lo vamos a encontrar en toda la pieza, ya sea de tercera menor o tercera mayor. Entonces, siguiendo esta lógica, lo vamos a encontrar en varios momentos. Por ejemplo, en el bajo al final del segundo compás, ¿no? Que tengo fa sostenido, descenso de cromático, salto de tercera menor y otra vez. Y al final también otra vez el descenso cromático. O sea que esa idea va a estar jugada en todas las voces. Si observamos también, no solamente en la soprano, sino que también en el compás do, en la soprano otra vez, encontramos, ¿no? La idea de descenso de semitono y salto de tercera en la voz superior. Estamos hablando en el caso del re sostenido que va a do. Ese caso encontramos como si fuera una tercera menor, porque en realidad do y re sostenido es como un mi bemol. Entonces,
también encontramos esto doble salto de tercera, ¿no? Salto de tercera menor descendente y cuando es ascendente es de tercera mayor. Y bueno, ahí también tenemos algún tipo de descenso de semitono, si encontramos en la voz del medio, que está marcada con azulcito, de fa a mi y de mi a sol. O sea, cuando es ascendente el salto es de tercera mayor, cuando es descendente es de tercera menor. Eso lo ocupa a lo largo de toda la pieza. Continuando con nuestro análisis, podemos observar, ¿no?, que si bien en la primera diapositiva encontramos, digamos, el sistema armónico a partir de sí, también en el segundo compás lo podemos encontrar. Otra vez el si se encuentra en la voz número 2, que está en el bajo. Y bueno, y ahí encontramos sus relaciones por medio de flechitas, más o menos de cómo se está distribuyendo la claridad de las notas. Scriabin tiene dos posibilidades, o utilizar acordes en plaqué o utilizarlo así como desplegados. Entonces como que al acorde hay que ir armándolo según la lógica. Y esto justamente nos va a traer algunas problemáticas, como por ejemplo, en el compás número 2, si observamos, utiliza todo el total cromático, casi todo el total cromático. Si observamos como número 1, do natural, número 2, do sostenido y así hasta llegar al 12, solo falta el número 8 que es el sol natural, que por alguna extraña razón no se encuentra en este momento, digamos, porque ya sonó antes, va a sonar después y ya sonó el sol sostenido anterior. Entonces tiene un poco, digamos, que ver con eso, con que después también lo va a poner al sol natural. Entonces esta idea, al tener el total cromático, nosotros podemos encontrar no solamente las relaciones armónicas a partir de sí, sino también a partir de otras notas, que quizás no son tan convincentes en este caso. Como por ejemplo, si yo tomo fa como primera línea, ¿no? Entonces el hecho de yo tomar fa como primera línea, tengo que ir a un do, de un do a un mi, de un mi a un la sostenido, de un la sostenido a un do sostenido, y ya se empieza a complicar un poco la cosa. Entonces, porque tenemos que volver para atrás, ir hacia adelante. Entonces, por eso la idea cierra más la idea esta del sí como nota base del acorde místico, ¿no? Bien, continuando con la pieza, es muy interesante resaltar, ¿no?, que continúa elaborando un poco, digamos, los materiales. Nunca termina de tener su identidad en los dos primeros compases. Muestra más o menos todo lo que es el material y a partir de los otros dos siguientes lo elabora un poco. Esta elaboración va a ser, digamos, justamente con la entrada de una quinta voz en la voz de la soprano y entre medio de las voces del tenor y la alto, ¿no?, que después se van a unir. Y lo que justamente queremos observar acá es, encuentro un salto de tercera menor en la soprano, ¿no?, ascendente, un ascenso por semitono, pero inmediatamente tengo tercera menor, sol sostenido fa, fa, sol sostenido la bemol, y cuando tengo que ascender, fa, la. Entonces, tercera menor, si nosotros lo pensamos al sol sostenido como la bemol, tercera menor descendente, tercera mayor ascendente, ¿no? Ahí con el sol, ¿se acuerdan que no estaba el sol natural anteriormente? Bueno, ahí aparece en un momento por ahí de la frase importante, entonces como por eso es que quizás no apareció anteriormente. Es una posibilidad. El resto de las voces se mueven más o menos por ejemplo, las voces del bajo se mueven casi siempre por medio de sextas, ¿no?, descendentes. Si observamos también empiezo desde fa y termino otra vez en el do sostenido, es decir, hay un descenso cromático, ¿no? Fa sostenido, mi sostenido que es un fa, mi natural y bueno, desciendo hasta el do y después otra vez ese salto de cuarta bemol de do sostenido a fa que nos lleva justamente a esa idea estructural del movimiento del bajo, ¿no? Siempre por cuarta disminuida. Mientras tanto, también la siguiente voz acompaña, también tenemos un salto de tercera menor, ¿no? La sostenido si bemol re, tercera menor, y do sostenido. O sea, es el salto de tercera menor y el semitono hacia abajo. Esto lo vamos a encontrar en toda la pieza, digamos, siempre juega con esta idea de terceras. Y a partir del compás 5 y medio, 4 y medio, perdón, volvemos a encontrar una repetición exacta de los materiales anteriores. O sea que
Básicamente la lógica de Scriabin formalmente ha sido el planteo de plantea una idea, la repite, ahora vamos a ver cuál es el otro procedimiento que utiliza, y es como que esa idea nunca se termina de ir del todo. En fin, continuando con la pieza, podemos observar que hay una repetición a través de los materiales anteriores. Y bueno, acá justamente queremos volver a armar, recalcar lo que aquí vemos, ¿no? En el compás número 3 sería de la pieza, pero el compás número 1 de nuestra diapositiva. Observamos, ¿no? cómo se relaciona el discurso armónico, otra vez a partir de la nota si. Entonces yo tengo que buscar de un si a un mi sostenido, o sea, un fa, de un si a un fa, del fa al la, del la al re sostenido, al re sostenido al sol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos encontrando las relaciones. Nunca el acorde en esta pieza va a aparecer en plaqué, siempre va a aparecer, digamos, en esta lógica discursiva que tiene Scriabin. Y bueno, justamente eso es lo que hace rica la pieza, porque a pesar de que tiene una idea por ahí muy coral de 4 voces o 5 voces por un momento, en cuanto al discurso armónico está pasando muchas cosas por medio de la pieza. Bueno, continuando con nuestra idea de la música, más adelante, luego de la repetición de los elementos, Scriabin propone una transposición. Esta transposición es ascendente, es decir, al compás número 3 asciende una tercera mayor y obtenemos, digamos, un nuevo material. Este material justamente se caracteriza por ser una transposición idéntica, exacta de lo anterior. Por eso, si ya comentamos el ejemplo anterior, esto es muy similar a lo que pasa, podemos observar los mismos movimientos de las voces. Sin embargo, hay un quiebre importante porque a partir del compás número de la división de A', encontramos esta idea, pero un poco mutada. Eso vamos a hablar a continuación. Pero si observamos en esta diapositiva, encontramos todos los elementos característicos del ejemplo anterior, pero transportados en una tercera mayor. Bien, en la sección A', que comienza justamente después de este ascenso de tercera mayor de la música, encontramos una mutación del elemento anterior, es decir, ya se limpian, ya no hay 5 voces, encontramos otra vez 4 voces muy marcadas. Justamente también la soprano es como que se ha despegado un poquito. Creo que es su clímax o nota clímax en cierto sentido. Y otra vez encontramos, ¿no? El descenso por semitono, el salto de tercera menor, que es muy característico, o sea, los intervalos, digamos, estructurales nos ayudan a comprender cómo ha sido compuesta casi toda la pieza. El cromatismo de la voz intermedia, que ya habíamos hablado anteriormente, y el acompañamiento de sextas del bajo, ¿no? Siempre se encuentran ahí por bloque en esas dos voces, como en sextas, armonizando. Entonces, esta idea de sextas también le da al compositor como mucha estabilidad, quizás en el bajo, en cierto sentido, y la inestabilidad por ahí melódica la pone en las voces agudas. Muchas veces las disonancias son extremas. Justamente encontramos este caso de do, re bemol, ¿no? Una disonancia fuerte en tiempo fuerte. El compás que sigue es idéntico al anterior, hay una repetición y hay una extensión conclusiva hacia el final, ¿no? Con una pequeña elaboración del compás 4, similar al compás 4, si retrocedemos, con un descenso cromático que termina en una extensión en una aumentación, perdón, de los elementos. Otra vez encontramos estos saltos característicos, ¿no? Salto de tercera menor, luego de tercera mayor, eso va a ser como muy característico de la pieza. Bueno, ahí lo tenemos un poquito más de cerca, la mutación de los elementos anteriores. Ahí tenemos los saltos más marcados, ¿no? Bien. Y más adelante encontramos, bueno, terminando con esta pieza hay una aumentación, o sea, perdón, terminando con esta mutación de los elementos hay una aumentación, es decir, los elementos estos se amplían, por así decirlo, ¿no? Y llegamos casi hacia el final de la pieza cuando comienza la coda. Es muy interesante lo que ocurre acá porque aparece, si observamos el compás anterior, empezamos la bemol, sol natural, fa sostenido,
y descenso cromático del bajo hasta el do sostenido otra vez, que fue la nota con la que comenzó la pieza, si recuerdan, en el bajo. Lo mismo acompaña, digamos, esta voz del bajo que está como casi siempre en esta idea de sextas, yendo hacia la misma dirección. Y un movimiento también cromático de la voz del medio, mientras tanto la voz de la soprano canta un poco. Encontramos otra vez en la soprano la idea esta, ¿no? De mi natural, re bemol, ¿no? Este paso, ¿no? De tercera menor con un salto de tercera mayor. Ahí tenemos otro descenso, un salto de tercera mayor. Esta idea siempre va a estar presente en la voz de la soprano, sobre todo. El resto de voces ha tenido un carácter mucho más cromático, como hemos encontrado en la pieza. Hacia el final de nuestra diapositiva encontramos otra vez la reexposición del compás 1. Encontramos el do sostenido, la natural en el bajo, el do natural y el mi, que es justamente la presentación del mismo acorde. Acá también hay una aumentación, un trabajo, digamos, del primer compás, que en vez de presentarlo en uno solo, es como diluye un poco, digamos, el espacio temporal. Entonces amplía estos horizontes. Y otra vez marcamos las relaciones que encontramos en el sistema armónico, ya sea de si a fa, de mi sostenido, de mi sostenido a la, de la a re y de re a sol sostenido. Y así encontramos, digamos, esta idea de la pieza y siguiendo la lógica, obviamente, de la pieza, ¿no? Hacia el final, bueno, es muy interesante el sistema de cómo concluye la pieza, porque a pesar de haber estado altamente, digamos, en un sistema atonal, encontramos que al final el acorde es un la mayor. Si bien ha oscilado toda la pieza entre un la mayor y un la menor y una especie este, de sensación mayor-menor, el acorde final es muy clarito que es un la mayor, totalmente. Sin embargo, el acorde anterior nos causa cierta desequilibrio, por así decirlo, porque encontramos un re sostenido, ¿no? Tengo re sostenido, fa sostenido, el la también estaba sostenido, la sostenido por el si bemol, ¿no? Y un la natural que aparece como si fuera que tuviera este acorde una especie de quinta mayor, quinta justa y quinta bemol al mismo tiempo, que resuelven un la mayor. Entonces, bueno, esto ha sido un análisis este, panorámico de por ahí de la pieza. Así que bueno, eso sería todo por ahí.